Hola, ¿cómo están? Chicos, el día de hoy vamos a realizar estos cuatro ejercicios donde nos dieron los nombres para dibujar las respectivas estructuras. ¿Listo? ¿Qué es lo primero que debemos hacer cuando nos dan un nombre? Lo primero que debemos hacer es identificar, ¿sí? Vamos a centrarnos primero en este. Vamos a identificar cuál es nuestro grupo principal. Entonces, nos vamos a la parte final y miremos que acá el grupo principal tiene una terminación carboxílico, ¿cierto? Esta terminación, si nosotros observamos la hoja, es específica para cuando es un anillo que tiene un ácido carboxílico. Vamos a mirar cuántos átomos tiene ese anillo. Miren que ese anillo es de 5 átomos de carbono, entonces vamos a dibujar 5 átomos de carbono, ¿vale? Y vamos a poner nuestro grupo principal, que en este caso vendría siendo el ácido carboxílico. ¿Sí? Ahora, siguiendo las reglas, después de identificar nuestro grupo principal, lo que debemos hacer es enumerar la cadena, ¿cierto? Vamos a enumerar la cadena priorizando a nuestro grupo principal. Lo podemos enumerar como nosotros queramos. Uno, 2, 3, 4 y 5, ¿vale? Una vez enumerada la cadena, pues vamos a poner los respectivos sustituyentes, ¿cierto? Entonces miremos que en el carbono 2 y en el carbono 4 tenemos porque son dos, mercapto, ¿cierto? El grupo mercapto es un tiol, ¿sí? Se dice que es mercapto cuando es un sustituyente, ¿vale? Entonces, vamos a poner en el carbono 2 un tiol, que es el grupo azufre con un hidrógeno, y en el carbono 4 otro tiol, ¿vale? Ya nombramos a estos dos, ahora vamos a poner en el carbono 3 un propoxi. Ojo, ¿cuál es ese grupo funcional? Entonces, observemos que la terminación oxi se utiliza para los éteres. Éteres. ¿Cómo es el grupo éter? Es una cadena, un grupo oxígeno y otra cadena. ¿De cuántos carbonos tiene este éter? Este éter es de 3. Miren que acá me dice que es de 3 átomos de carbono. Entonces vengo y me posiciono en el carbono 3 y dibujo uno, 2 y 3. Y esta sería la estructura que representa este nombre, ¿vale? Esa es la manera como nosotros debemos desarrollar este tipo de ejercicios. Primero debemos nosotros identificar cuál es ese grupo principal y ya después poner la cadena y poner los sustituyentes, ¿vale? Vamos a hacer el siguiente. Entonces, miremos que el grupo principal de este 2 va a ser una amida, ¿vale? Una amida. ¿De cuántos carbonos? Miremos que me dice que esa amida es de 4 carbonos, entonces yo voy a dibujar 4 átomos de carbono, ¿sí? Donde el carbono 1 va a ser esa amida. Uno, 2, 3 y 4, ¿vale? Después de que yo identifico mi cadena, la enumero y pongo mi grupo principal, ahora sí puedo poner mis grupos subordinados o mis sustituyentes, ¿cierto? Y miremos que me dice que en el carbono 2 y en el carbono 4 tengo un metoxi. Miren que la terminación oxi, ya habíamos dicho en el ejercicio anterior, es para un éter, ¿cierto? Entonces en el carbono 2 tenemos un éter que tiene un carbono porque la terminación es med y med es un carbono, ¿vale? Y en el carbono 4 me está diciendo que también tenemos otro éter de un carbono. Pero miremos que también en el mismo carbono 4 tenemos un sustituyente que es un fenil.
Recordemos que el grupo fenil es el anillo aromático cuando no es un grupo principal, sino cuando es un sustituyente. O sea que aquí en este mismo carbono hay un sustituyente que sería un anillo de 6 que tiene dobles enlaces. Recordemos que este es el anillo de benceno y que me está diciendo que es un sustituyente y que no está incluido en la cadena principal, ¿vale? Entonces miremos que este sería el nombre que representa dicha perdón, la estructura que representa dicho nombre, ¿sí? 2,4 dimetoxi 4 fenilbutanamida, ¿vale? Ahora vamos a hacer el siguiente. ¿Cuál es el grupo principal en el siguiente ejercicio? Entonces, miremos que nuestro grupo principal, la terminación es o hilo, ¿sí? Debemos revisar la hojita para mirar la terminación de este grupo funcional. Y miren que tiene algo en particular y me dice que es yoduro de. Entonces, si ustedes observan en su hoja, la terminación o hilo es específica para los haluros de ácido. En este caso es un yoduro de ácido. La pregunta es, ¿cuántos carbonos tiene ese haluro de ácido? Entonces miremos que aquí me está diciendo que son 9 carbonos, ¿vale? Entonces vamos a mover esto un poco por acá para poder seguir dibujando. Voy a pasar esto para acá y me voy a mover esto un poco más para quitar estas moléculas que ya las hicimos, para tener un poco más de espacio para poder seguir dibujando. Entonces me dice que son 9 átomos, vamos a dibujar 9 átomos de carbono. Me está diciendo que es un yoduro, entonces dibujo mi yoduro, ¿cierto? Recuerde que este siempre va a ser 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ya tendríamos nuestros 9 átomos, ¿cierto? Enumeramos la cadena principal. Ahora debemos hacer lo mismo que hemos venido haciendo después de enumerar la cadena, es poner los sustituyentes, ¿vale? Entonces, miremos que en el carbono 3 y en el carbono 5 tenemos un eno, y eno es para un alqueno, o sea que aquí existe entre 3 y 4 un doble enlace, y entre 5 y 6 va a existir otro doble enlace, ¿vale? Ya aquí tendríamos estos dos. Está diciendo que en el carbono 8 hay un ino. Recordemos que la terminación ino es para un triple enlace. Entonces miren lo que voy a hacer. Recuerden que la geometría del carbono cuando es un triple enlace, cuando es sp, es lineal. Entonces estoy dibujando para que respetar esa geometría, ¿cierto? Y aquí tendríamos nuestro triple enlace. Y en el carbono 5 y en el carbono 6 tenemos un mercapto. El mercapto, recuerden que es un tiol, ¿vale? Entonces, carbono 5, un tiol, carbono 6, otro tiol, ¿vale? Y ahí ya tendríamos nuestra molécula, ¿cierto? ¿Qué les recomiendo hacer? Antes de que yo haga los ejercicios, ustedes van a poder pausar el video e intentan dibujar las moléculas. Y ya después comparan o miran el video si se sienten un poco frustrados. Esa sería la estrategia que yo les brindaría. ¿Listo? Ahora vamos a hacer nuestro último ejercicio. Entonces, lo primero que debemos hacer es identificar el grupo principal. ¿Cuál es el grupo principal en esta situación?
Nos venimos a la parte final y miren que me dice carboxilato de etilo. Entonces, si usted observa en su hoja, la terminación carboxilato es para un éster, ¿cierto? Cuando pertenece a un anillo. Vamos a mirar cuántos átomos de carbono tiene ese anillo. Entonces, miremos que es un anillo de 8 miembros. Entonces, vamos a dibujar ese dichoso anillo y empezamos a dibujarlo, ¿cierto? Después de haberlo dibujado, pues vamos a poner un éster, ¿cierto? Entonces, ¿cuántos átomos tiene la parte del éter, por así decirlo, de este éster? Mire que me está diciendo que es etilo. Entonces, ed son dos átomos de carbono, por lo tanto aquí habría uno y dos. ¿Listo? Ahora vamos a enumerar este anillo. Entonces recordemos que cuando nosotros tenemos que nuestro grupo principal pertenece al anillo, nunca vamos a enumerar este grupo. Este grupo no es nuestro, no pertenece a la cadena principal. Nuestra cadena principal es esta. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Listo? Enumeramos nuestra cadena. Miren que yo nunca enumero el carbonilo. ¿Por qué? Porque el carbonilo pertenece al anillo. ¿Listo? Ahora, después de haber enumerado nuestra cadena principal, debemos poner nuestros sustituyentes. ¿Qué tenemos como sustituyentes entonces? En el carbono 6 tenemos un etoxi. Recuerden que el etoxi, la terminación oxi es para un éter. ¿Cuántos carbonos tiene ese éter? Entonces miren que tiene ed, o sea que serían 2, 1 y 2. ¿Listo? Me dice que en el carbono 2 y en el carbono 7, pues, el cuantificador de 2 es dihidroxi. Entonces vamos a poner en el carbono 2 y en el carbono 7 dos alcoholes. ¿Por qué alcoholes? Porque recuerden que en la hoja les dice que hidroxi es cuando es un alcohol, cuando es un grupo secundario, ¿vale? Secundario. Ahora, ¿qué tenemos en nuestro carbono 4? Miren que me dice isopropiltio. Ojo, la terminación iltio es para los grupos sulfuros. Sulfuros. Los sulfuros son muy parecidos a los éteres. La estructura de un éter es oxígeno, perdón, carbono, oxígeno, carbono, y los sulfuros vendrían siendo azufre y carbono. Carbono, azufre, carbono. Entonces, ¿qué cambia de un sulfuro a un éter? La terminación, porque vamos a hacer lo mismo. ¿Cuántos carbonos tiene este sulfuro? Entonces, miren que tiene la terminación isopropil. Nosotros sabemos que el nombre común isopropil es para tres átomos de carbono unido por la posición número 2. Que si yo estoy unido a una cadena, este sería el grupo isopropilo. Pero como es un isopropil, tío, ¿cierto? Entonces vamos a poner en el carbono 4 un azufre que va a tener, está unido a un isopropil. Este sería nuestro fragmento isopropílteo. Miren que se sigue respetando. Carbono, azufre, carbono. Es un sulfuro. ¿Listo? Bueno chicos, estos serían los ejercicios de repaso, por si alguien necesitaba de pronto repasar. Ahora vamos a hacer, ¿qué pasaría si nos dieran estructuras? ¿Listo? Esto sería si nos dieran nombres. Esta sería la manera de cómo abordar un ejercicio si nos dan un nombre. Ahora vamos a abordar ejercicios si nos dan las estructuras. ¿Qué pasaría si nos dan las estructuras? ¿Sí? Cambia
honestamente no cambia mucho, ¿cierto? Porque debemos hacer lo mismo, ¿cierto? ¿Qué es lo mismo? Cuando a ustedes les den unas estructuras, ustedes deben identificar los grupos que hayan en esa estructura, ¿cierto? Debemos reconocer los grupos funcionales, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos como grupos funcionales en esta primera molécula? En esta primera molécula por acá tenemos un grupo éster, ¿cierto? También tenemos una acetona, miren que esto es carbono, carbono, carbonilo, esto es una acetona, ¿sí? Tenemos por acá un tiol y tenemos por acá un alqueno, ¿cierto? Es lo primero que usted debe hacer. Después de haber identificado los grupos, usted debe identificar cuál es su grupo principal. Si usted mira en su hojita, el grupo principal vendría siendo el éster. O sea que los demás grupos, o sea, la acetona, el tiol y el alqueno, pasan a ser grupos secundarios, ¿vale? Recuerden que tenemos que priorizar a ese grupo principal, o sea que debemos buscar la cadena más larga que contenga el grupo principal. Listo. Ahora, como mi grupo principal es un éster, perdón. Recuerden que el éster yo les he dicho que se conforma de dos partes. Una parte que vendría siendo la del carbonilo, ¿sí? Todo esto sería la parte del carbonilo y una parte que vendría siendo la parte del éter, ¿vale? Recuerden que primero llamamos la parte del carbonilo y por último llamamos la parte del éter. Entonces vamos a enumerar priorizando a ese carbonilo de nuestro éster, ¿cierto? ¿Cómo nos quedaría esto? Nos quedaría que este carbono sería 1, este sería 2, este sería 3, este sería 4, este sería 5 y este sería 6. Es la mayor cantidad de carbonos que contenga mi grupo principal, ¿vale? Ahora vamos a identificar, después de enumerar la cadena, nuestros sustituyentes, ¿cierto? ¿Qué tenemos en nuestro carbono 3? En el carbono 3 vamos a tener una acetona, pero la acetona, como no es el grupo principal, su nombre es oxo, ¿vale? Oxo. Ahora, ¿qué tenemos en el carbono número 4? En el carbono número 4 tenemos un tiol, pero como el tiol no es el grupo principal, el tiol como grupo secundario se llama mercapto, ¿vale? Mercapto. Y por último tendríamos en el carbono 5 un alqueno, o sea que sería 5-eno, ¿vale? Ahora, ¿qué debemos hacer después de haber sacado nuestros sustituyentes? Organizar en orden alfabético, ¿cierto? Recuerden que la terminación eno puede ir adelante o puede ir atrás. Así que en este caso yo lo voy a poner adelante. Entonces quedaría 5, perdón, 5eno, ¿cierto? Porque primero viene la E, 5eno, raya, 4 raya mercapto porque sigue la M, ¿cierto? Y por último vendría 3 raya oxo. ¿Listo? Ahora, ya llamé a todos mis sustituyentes. Paso siguiente, debo llamar la cadena principal. ¿Cuántos carbonos son? Son 6. Y el cuantificador para 6 es hexa, ¿cierto? Hexanoato, hexanoato. ¿Por qué hexanoato? Porque recuerden que la terminación de los ésteres es oato, ¿vale? Entonces, ¿qué nombre acá? Nombré toda esta parte de el carbonilo. Ahora debo llamar la parte de mi éter, ¿cierto? Octanoato de, entonces, recordemos que aquí hay 1, 2, 3, 4 átomos de carbono. Y nosotros vimos que tenía un nombre común cuando algo estaba unido a 4 átomos de carbono unido por la posición 2 específicamente. El nombre común de este se llama sec-butilo, ¿sí?
Entonces, esta molécula se llamaría 5-eno, 4-mercapto, 3-oxo-hexanoato de sec-butilo. ¿Vale? Esas mismas reglas las debemos seguir aplicando para los demás eh, ejercicios, ¿cierto? Lo primero que debemos identificar son nuestros grupos, ¿cierto? ¿Qué grupos funcionales tenemos en este ejercicio? Tenemos una acetona, tenemos un alqueno, tenemos un ciclo y tenemos un ácido carboxílico, ¿vale? El ácido carboxílico tiene mayor orden de prioridad, por lo tanto el ácido carboxílico será el grupo principal, ¿cierto? Los demás grupos pasarán a ser grupos secundarios, ¿vale? Recordemos que debemos priorizar nuestro grupo principal. En este caso es el ácido carboxílico. Debemos buscar la cadena más larga que contenga a nuestro ácido carboxílico. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Miren que esta sería la cadena lineal más larga que contiene nuestro ácido carboxílico. Paso siguiente, después de haber enumerado, debemos sacar nuestros sustituyentes, ¿vale? Miren que en el carbono 3, fuera de nuestra cadena principal, tenemos un átomo de carbono. Ese átomo de carbono es solo uno, o sea que debemos utilizar el cuantificador para uno, que sería met, pero como es un sustituyente, la terminación es il, o sea que en el carbono 2 tenemos un metil, ¿vale? En el carbono 3 tenemos un doble enlace, o sea que sería un eno, ¿vale? En el carbono 5 tenemos una cetona, pero como es un grupo secundario sería oxo. Y en el carbono 6, miren que tenemos un anillo. ¿De cuántos carbonos ese anillo? Es de 4. O sea que en el carbono 6 tenemos un ciclo but porque son 4, pero como no es el grupo principal, sería I, 6 ciclobutil, ¿vale? Ahora, después de haber sacado los sustituyentes, lo que debemos hacer es organizar en orden alfabético. ¿Quién iría primero? Entonces, tendríamos primero 3-eno, ¿vale? Perdón, no sería eno, sino sería el ciclo, porque primero viene la C y después la E. 6-ciclobutil, ¿sí? Raya 3-eno, raya 2-metil, ¿sí? Raya 5-oxo. Listo, ya organicé en orden alfabético mis sustituyentes. Ahora debo llamar a mi cadena principal. Mi cadena principal es de 8 átomos de carbono. Entonces, cuando son 8 átomos de carbono, el cuantificador es octa. Entonces, aquí vendría oxa-octanoico, 5-oxa-octanoico, octanoico. Recuerden que como es el grupo principal, es un ácido carboxílico, en la hojita nos dice que primero se debe poner el prefijo ácido, ¿cierto? Ácido, y la terminación es oico. Entonces, 5-oxo-octanoico, porque es un ácido carboxílico, ¿vale? Es un ácido carboxílico. Ahora, antes de hacer estos dos ejercicios, me gustaría que se tomaran ustedes un tiempo y lo intentaran ustedes en sus casas. Pausen el video y identifique los grupos que tenga esta molécula. Después de que los identifique, hace lo mismo que hemos venido haciendo nosotros en estos ejercicios. Entonces, espero que lo hayan hecho y lo hayan intentado y que ahora ya estén continuando el video para verificar que sí hayan obtenido el resultado que es. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué grupos funcionales tenemos en esta molécula?
Miren que tenemos carbono, azufre, carbono. Este grupo se llama sulfuro. Tenemos un carbono unido a un oxígeno que está unido a un hidrógeno. Este grupo se llama alcohol, ¿sí? Por aquí tenemos una amida, ¿cierto? Una amida y tenemos alquenos, ¿vale? Entonces, después de haber identificado los grupos, debemos identificar el grupo de mayor orden. Y el grupo de mayor orden es la amida, ¿vale? Ahora, como el grupo principal es la amida, miremos que la amida está unida directamente a un anillo, ¿de acuerdo? Está unida directamente a un anillo. Entonces, debemos identificar ese anillo de cuántos átomos de carbono. Recuerden que vamos a priorizar ¿qué? Vamos a priorizar que mi grupo principal siempre vaya a quedar en la posición 1. O sea que esto sería 1. Miren que tendríamos dos opciones. 2, 3 o por aquí 2 y 3. Miren que entre estos dos sustituyentes, el grupo de primer orden o el grupo principal en el orden de prioridad sería el alcohol por encima del sulfuro. Por lo tanto, voy a priorizar este lado, ¿de acuerdo? Entonces, seguiría con esta numeración y tendría que este es el carbono 4, este es el carbono 5, este sería el 6 y este sería el carbono número 7, ¿vale? Ahora, ¿qué debo hacer después de haber enumerado la cadena? Debo identificar mis sustituyentes. Entonces, ¿qué tengo en el carbono 2? Tengo un doble enlace. El doble enlace sería la terminación eno porque es un alqueno, ¿vale? En el carbono 3 tenemos un alcohol, pero como el alcohol no es el grupo principal, sino es el grupo secundario, debemos revisar la hojita y nos dirá que el grupo secundario del alcohol, cuando es un sustituyente, la terminación es hidroxi, ¿vale? Ahora, en el carbono 4 tenemos otra vez otro alqueno y en el carbono 6 tenemos un sulfuro, ¿de acuerdo? ¿Cuántos átomos de carbono tiene ese sulfuro? Tiene uno, tiene dos, tiene tres. Como tiene tres átomos de carbono, el cuantificador para 3 es Pro. Pero como es un sulfuro, la terminación del sulfuro es iltio. O sea que en el carbono 6 yo tengo un propiltio. ¿Vale? ¿Tenemos algún otro sustituyente? No. Después de tener todos mis sustituyentes enlistados, lo que debo hacer es organizar en orden alfabético. ¿Quién iría primero? Entonces miren que primero iría la E. Pero como tenemos dos grupos de los mismos, recuerden que tenemos que separar por comas 2,4 raya, utilizar un multiplicador que en este caso sería di porque son dos, dieno porque es un alqueno, ¿vale? Raya, ahora sí, el grupo, la H porque vendría en orden alfabético, 3 hidroxi, raya, 6 propiltio, ¿vale? Ya nombré a todos mis sustituyentes. Ahora, ¿qué debo hacer? Llamar a mi grupo o mi cadena principal. Mi cadena principal es un ciclo de 7 miembros. Entonces recordemos que los ciclos se llaman colocando primero la palabra ciclo, utilizando el cuantificador para la cantidad de carbonos, hecta, no, hectano, carboxamida. Entonces, recuerden y miren que si ustedes observan en la hojita, las amidas, cuando es un grupo que está unido a un ciclo, no la terminación no es amida, sino es carboxamida, ¿vale? Es carboxamida. Miren que no es necesario poner un número, ¿por qué?
porque el grupo principal está quedando en la posición número 1, ¿de acuerdo? Entonces, esto sería una carboxamida y este sería el nombre para esta estructura. Espero que este video les esté sirviendo y les esté ayudando a recordar todas las reglas que hemos visto, ¿vale? Ahora vamos a hacer este último ejercicio. Entonces, para este último ejercicio, pues debemos hacer lo mismo que hemos venido haciendo. ¿Qué es lo primero que se hace cuando tenemos una estructura? Identificar los grupos funcionales. Entonces tenemos un haluro de ácido, tenemos una amina, otra amina, y tenemos un ciclo, y tenemos un sustituyente y otro sustituyente, ¿vale? Miren que de todos estos, después de que usted se identifica todos los grupos, usted debe buscar cuál es el grupo de mayor orden. En este caso es el haluro de ácido. Entonces, como mi haluro de ácido es mi grupo principal, yo debo priorizar a mi grupo principal y buscar la cadena más larga que contenga mi grupo principal. ¿De acuerdo? Entonces, debo enumerar esa cadena. Recuerden que voy a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Miren que esa sería la cadena más larga que contenga mi grupo principal. ¿De acuerdo? Ahora, después de haber enumerado, ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos sacar nuestros sustituyentes, ¿cierto? Entonces, miremos que en el carbono 2 tenemos una amina como sustituyente. Cuando nosotros tenemos una amina como sustituyente, la amina pasa a ser un grupo secundario. O sea que esta señorita se va a llamar amino. ¿Sí? Si ustedes observan la hoja, les dice que las aminas cuando son grupos secundarios es amino. Tenemos que en el carbono 3 tenemos un sustituyente que tiene dos carbonos. Son dos carbonos de un alcano, o sea que sería 2 porque es el cuantificador para 2, ed. La terminación de este señor es il porque es un sustituyente, o sea que tendríamos que en el carbono 3 tenemos un etil, ¿vale? En el carbono 4 tenemos otra amina, pero como es un grupo secundario sería amino. Y miren que en el carbono 5 tenemos un anillo. ¿Cuántos carbonos tiene ese anillo? Entonces miremos que ese anillo es de 5 miembros, ¿vale? Es de 5 miembros. Entonces, ¿cómo se llaman los ciclos? Pues debemos poner la palabra ciclo, debemos llamar o utilizar el cuantificador de la cantidad de carbonos que tenga, en este caso son 5, pen, pero como es un sustituyente, la terminación va a ser il. O sea que en el carbono 5 tenemos un ciclopentil, ¿vale? Ciclopentil. Ahora, ¿tenemos algún otro sustituyente? No, ya están todos nuestros sustituyentes. Ahora debemos mirar cómo se llama mi grupo principal cuando es una cadena. Ustedes van a observar que dice aluro, ¿cierto? Cuando es una cadena lineal, aluro de o hilo, ¿vale? Miren que esta palabra aluro hace referencia al tipo de halógeno que tengamos. En este caso es un flúor, por lo tanto será fluoruro, ¿sí? De, y ahí sí empezamos a llamar nuestros sustituyentes en orden alfabético. Entonces miren que primero tenemos la A, pero son dos sustituyentes iguales. Entonces recuerden que debemos poner los números donde están 2,4 raya, usar un multiplicador diamino, que sigue siendo un amino, ¿vale? Diamino, ahora seguiríamos 3 etil, ¿sí? Raya, perdón, 3 etil no, vendría ciclo primero, primero viene la C y después la I. Entonces, diamino, raya, 5 ciclopentil, ¿sí? Raya,
3-etil, ¿vale? Y aquí ya llamé a todos mis sustituyentes. Paso siguiente es llamar a la cadena principal. La cadena principal, miren que es de 7 átomos de carbono. O sea que debemos utilizar el multiplicador de carbonos, que es de 7, o sea que sería et, hectano, hilo. Miren que la terminación de este sería oilo porque es un haluro de ácido, ¿vale? Hectanohilo. Bueno, este sería el final del video. Espero que estos ejercicios les sirva de ayuda, les ayude a recordar lo que vimos en clase y que puedan estudiar con esto. Espero que se encuentren muy bien. Se me cuidan mucho. Hasta luego.